Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer este hermoso monedero. Miren qué puntada tan bonita. Le da un acabado muy bonito al monedero. Este, por ejemplo, lo hice con trapillo de 3 centímetros. Y de igual manera trabajé las mismas puntadas en ambos monederos. Y este se ve más grande. Miren qué bonito. También voy a enseñarles cómo agregar la cremallera. Miren qué bonito. Es un proyecto súper fácil de hacer. Espero que les guste, así que vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro monedero. Trapillo de 2 centímetros, súper suave, muy fácil de trabajar. Es de poliéster, es tipo trapillo pluma. Cremallera, aguja lanera, ganchillo número 8, hilo de nylon de 0.25, tijeras, metro y pegamento para tela. En la descripción del video les dejé la lista de los materiales, cuánto trapillo gasté. También les dejé los enlaces de dónde comprar cada uno de los materiales. Comencemos. Ok, vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 14, 15 y 16. 16 cadenas. Esto mide, sin estirarlo, 12 centímetros. Atrás de las cadenas están los nuditos. Vamos a hacer puntos bajos empezando desde el segundo nudito. Ok, saltamos el primero en el segundo. Aquí tomamos trapillo, 2 orejitas, cerramos. Puntos bajos. Ok, tenemos el último nudito acá. Aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, ahí mismo. 2, este nudo lo pasamos hacia la derecha para esconderlo. Y ahí mismo hacemos el tercero. 3, ahí está. Y tomando la cadena completa de este lado, hacemos 14 puntos bajos. Terminé de hacer mis 14 puntos bajos y esta es la cadena de altura, esta de la esquina. Vamos a aflojarlo un poco, ya que ahí vamos a hacer los 3 puntos bajos de esta esquina, tal como lo hicimos acá. Entonces ahí con cuidado. Ahí está el primero. Segundo y el tercero ahí mismo. Así. Soltamos un poco. La segunda ingresamos así. En la segunda, primera y segunda. Pasamos el trapillo hacia atrás. Luego ingresamos en medio del punto, justo ahí en la conexión. Aquí está el primer punto bajo que hicimos y aquí están los 3, 1, 2 y 3. Aquí está el primero de los 14 de este lado. Ahí vamos a ingresar en medio, agregamos la orejita, apretamos, no lo apretamos tanto, lo dejamos igual a estas hebras. Tomamos trapillo y tratamos de pasarlo hacia adelante.
así, cadenita. Este es nuestro primer punto bajo, ok, el primero de los 14 de cada lado que se van a hacer. 14 puntos bajos, 14 puntos bajos, y acá en estos 3 de la esquina vamos a hacer aumentos. Ahí está, 1, 2, 3, o sea 2 puntos bajos en cada punto de base, y acá uno nada más en cada punto de base. Ahí en medio del punto bajo centrado. Hice mis 14 puntos. Acá el primero de los 3 vamos a hacer un aumento. 1, 2, ahí está en el primer punto. Vamos al siguiente. 1, en medio, 2, y aquí el tercero, 1, y 2. Ahí está. Solo en la esquina hicimos 3 aumentos. Ahora vamos a hacer lo mismo acá. 14 puntos bajos, y en los 3 puntos hacemos 6 puntos bajos, o sea, un aumento en cada punto. Nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis 14 puntos y los 3 aumentos de la esquina. Cerramos en esta primera cadenita formada por los primeros 2 puntos, pasando el trapillo hacia atrás, así. Abrimos un poco, ingresamos en medio de ese trapillo que estamos pasando hacia atrás, agregamos el trapillo al ganchillo, orejita, apretamos, que quede igual de la medida que las otras, ni tan apretado ni tan flojo. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante, y aquí hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Ahora vamos a ingresar en medio de la cadena tomando la hebra de arriba y la lomita de atrás. Ok, hebra de arriba y la lomita de atrás. En total van a ser 40 puntos. 40 puntos bajos, ok, punto sobre punto. Esto mide, se me pasó medirles, de ancho 4 centímetros, y de acá 8 centímetros. Voy a seguir trabajando y nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis 40 puntos. Vamos a cerrar. Aquí esta primera cadenita. Pasamos hacia atrás. De esta manera van a cerrar. Ingresamos en medio del punto. Agregamos la orejita. Apretamos, no tanto, de lo contrario se van a empezar a inclinar sus puntos. Así. Pasamos hacia adelante y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Ok, en medio, punto sobre punto. Siempre los 40 puntos. Ahora ya no vamos a hacer aumentos, solamente punto sobre punto, que son los 40 puntos. Ahí está. Voy a terminar de hacer estos 40 puntos de esta segunda vuelta. Nos vemos por acá. Terminé esta segunda vuelta. Cerramos de la misma manera. Pero acá, esta tercera vuelta, de hecho, siempre las terceras vueltas de puntos bajos, lo vamos a hacer en la cadenita. Este es el trapillo que estoy pasando hacia atrás. Ingreso no en medio del punto, sino que debajo de la hebra. Agregamos ahí. Y lo pasamos hacia adelante. Hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo.
¿ok? Tomando las 2 hebras de cada cadena. No vamos a hacer punto bajo centrado como lo hicimos en la segunda vuelta, sino que esta tercera en las cadenitas, ¿ok? Y de igual manera les va a salir sus 40 puntos. Terminé esta tercera vuelta. Cerramos. Debajo de la hebra que estamos pasando hacia atrás, ahí, apretamos. Y aquí ya vamos a hacer la puntada, ¿ok? Siempre después de hacer los 3 hileras de puntos, vamos a hacer la puntada. Ahí. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante. Así. Luego vamos a ingresar en el punto bajo en la base. Ingresamos en la base de ese punto. Damos altura. El punto de abajo en la base. Ahí. Así. Y el punto que le sigue de la segunda hilera. ¿Ok? De la primera hilera siempre va a ser en la cadenita, en la base del primer punto, en la base del segundo y en la base del segundo, pero de la siguiente, del siguiente punto bajo. Ahí estamos, entonces en el siguiente punto bajo de la segunda hilera, en medio, perdón, en la base, damos altura, cerramos y justo aquí, ahí está, aquí vamos a cerrar en esta cadenita tomando las 2 hebras, la cadenita que está arriba de donde cerramos. Ingresamos, tomamos trapillo y pasamos un deslizado, ¿vale? Luego vamos a ingresar para hacer la primera lazada ahí, en ese deslizado que hicimos. Estamos así, ingresamos en el deslizado que hicimos, tomamos trapillo, damos altura. Luego, aquí en el primer punto en la base, en el segundo punto en la base y la tercera lazada o cuarta, porque esta es la primera, aquí el punto que le sigue siempre en la segunda. No vamos a tocar la base de la tercera hilera. Entonces en el primero en la base, el trapillo al revés así, para que nos salga el lado bonito por la parte de enfrente. Así, vamos en el segundo punto, en la base, damos altura y en la siguiente hilera, el segundo punto en la base. Damos altura, cerramos todas y justo ahí el punto, no esta, sino que esta. Estamos así. Después del el segundo punto que tomamos, ahí hacemos deslizado. Apretar, deslizado. Ahí ingresamos ahí en medio del deslizado para poder hacer la primera lazada. Ahí está, uno en el punto, la base, 2, sigue en el segundo punto de abajo, en la base, 3, nos pasamos en la siguiente hilera. Aquí no vamos a cerrar, sino que acá, ¿ok? Entonces de esta hilera solo vamos a tomar la base del punto del segundo. Cerramos. Damos un poquito de altura acá
y así van a estar trabajando en todo alrededor, así, siempre dando altura, de lo contrario se les va a encoger el tejido. Entonces siempre den su respectiva altura, así. Cerramos, cadenita, hacemos deslizado y cerramos, ok. Entonces de esta manera, miren qué bonito. Así nos vemos por acá, ok. Voy a hacer mi última puntada. Les quería mostrar que aquí nos sobran 2 hileras de puntos bajos. Miren, 2 hileras que se toman para hacer la puntada. Ingresamos, damos altura en el primero, en la base, damos altura en el segundo, en la base, y de aquí del segundo solo vamos a necesitar aquí en el segundo también en la base, así, y acá 5 orejitas en el ganchillo, cerramos por todas. Este último punto no lo vamos a cerrar con deslizado como hicimos los otros, sino que vamos a cerrar la hilera. Jalamos aquí, pongamos atención, ya que es diferente. No vamos a hacer en esta cadenita, bueno, vamos a hacerlo aquí, pero no tomando esta de enfrente, ok, porque tienen que haber 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces serían, vamos a ver, por aquí hay 2, ahí hay, si lo vemos acá, está la lomita, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces después de la lomita y antes de llegar aquí a este primero, 2 hebras vamos a tomar, así, dejando intacta esta de acá. Jalamos, pasamos de acá, así, ingresamos ahí en el trapillo que estamos pasando hacia atrás, por debajo, apretamos y pasamos el trapillo hacia adelante. Aquí vamos a hacer nuestras 3 hileras de puntos bajos. Se ve así torcido, no se preocupen, ya que a medida que vamos trabajando en el cuerpo de nuestro monedero se va enderezando y queda muy bonito, ¿ok? Esto es normal que se les doble un poco. Ahora vamos a hacer una cadenita que equivale a un punto bajo, ¿ok? Siguiente, ¿ok? Sin tomar este de acá, como les dije, porque están las 4, aquí este orificio que se ve ahí, ahí vamos a hacer punto bajo, así, tomando las 2 hebras de las cadenitas que se ven en este lado. Verifiquen que tengan 40 cadenas, ¿ok? Son 40 puntos que les tiene que salir. ¿Ok? Así, sin tomar este de acá, sino que solamente las 2 hebras así de la cadena en la parte de arriba que se ve. Ahí. Luego ahí donde está la lazada, ahí está la cadena encima, ok, aquí, 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 aquí. Entonces voy a terminar de hacer los puntos bajos de esta primera hilera de las 3 que nos toca hacer, ok. Terminé de hacer mi primera hilera de puntos bajos, la cadenita cerramos y acá la segunda vuelta siempre cerramos en medio del punto, ahí donde está la conexión que estamos pasando hacia atrás, ahí en medio del punto, agregamos, apretamos, lo dejamos igual que las otras, pasamos hacia adelante para hacer nuestra cadenita que equivale al punto bajo, así, puntos bajos centrados en medio del punto, así,
como les mencioné, solo la segunda vuelta. Así. Voy a completarla y regreso con ustedes. Ok, terminé esta segunda vuelta. Cerramos. Y la tercera vuelta siempre la vamos a empezar debajo del trapillo. Pasamos orejita y apretamos. Hay que quede igual. Pasamos el trapillo hacia adelante. Y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Luego hundimos bien esto que se ve acá. Y trabajamos esta tercera vuelta tomando solamente la cadena. Terminaré de hacerlo y nos vemos por acá para mostrarles cómo hacer un cambio de color. Ok, terminé de hacer la tercera vuelta. Miren qué bonita se ve. Vamos a cerrar y hacer el cambio de color. Pasamos hacia atrás y nuevamente en el trapillo que estamos pasando hacia atrás, por debajo, ingresamos. Si no quieren hacer cambio de color, solamente toman trapillo, lo pasan hacia adelante y hacen la puntada. Pero en este caso yo lo voy a cambiar así. Okay. Voy a cortar, dejamos para luego esconder. En esta ocasión el color blanco para la parte de en medio, dejamos para luego esconder. Pasamos hacia adelante, apretamos bien esto, así, no cerramos. Esta es la primera lazada, en el primer punto en la base, en medio, recuerdan el trapillo, así, ok, segundo, en la base, damos altura, y acá, en la base del segundo. Damos altura. Así. Vamos escondiendo este acá. Aquí tenemos 4 orejitas en el ganchillo porque vamos empezando. Cerramos por todas. Ahí. En esta cadenita. El deslizado. Así. Luego ingresamos en medio. Ok. ¿Recuerdan? Si lo vemos así, en medio de esta cadena. Ahí abajito. Tomamos primera lazada. Abajo del primer punto. Damos altura. Del segundo en la base. Damos altura. Siguiente punto de la segunda hilera en la base. Damos altura. Cerramos. Y cerramos acá con un deslizado. Así. Siempre demos altura, como les digo, para que no se les empiece a encoger su tejido. Entonces acá, 1, 2, 3, 4. 4 lazadas, cerramos por todas y cerramos con un deslizado en la cadenita. Ok, de esta manera, en todo alrededor. Luego que terminen la puntada, cierran, dejando intacta esta de acá, y tomamos aquí, y aquí está, por acá está la que vamos a tomar. Ahí está el nudito y aquí están 2 hebras.
dejando esta intacta. Así, ahí van a cerrar y van a hacer punto bajo, punto sobre punto, que en total les tiene que salir 40 puntos. Luego la segunda hilera en medio del punto, tal como hicimos acá, y la tercera hilera en las cadenitas, tal como hicimos acá, ¿ok? Y luego cambian de color como lo acabamos de hacer, y así sucesivamente hasta el alto deseado. Voy a seguir trabajando y regreso con ustedes. Bueno, entonces aquí ya terminé, hice 3 veces la puntada y luego hice los puntos bajos como siempre, la segunda hilera que es en medio del punto bajo, y también hice 3 hileras más. Miren qué bonita. Esto mide donde está el borde de la base, llega a 12 centímetros y medio, y acá 20 centímetros. Vamos a jalar acá, ingreso, debajo de esa hebra, tomo trapillo, apretar ahí y lo pasamos hacia adelante. Y aquí ya vamos a hacer deslizados. Entonces damos siempre altura para que no se encoja el tejido, tomando la cadena completa, tomamos trapillo, damos altura, cerramos, deslizados. Altura, cerramos, tomamos altura y cerramos. Así en todo alrededor. Aquí estoy en mis últimas 2 antes de llegar donde comencé, que es la última. Voy a cortar dejando trapillo para luego esconder. Con cuidado sacamos y con la aguja lanera ingresamos así en la primera cadenita donde comenzamos el deslizado, y en la última en medio, pasando ahí por debajo de las cadenas de la parte de arriba, y lo dejamos igual que las otras, ¿ok? Luego escondemos el trapillo, de hecho escondemos todos los trapillos de la parte de adentro. Miren cómo está la parte de adentro, no sé si se logra ver bien. Es una puntada muy bonita. Le vamos a agregar el zipper, pero antes voy a hacer la pequeña correa. Para poder hacer la correa vamos a dejar unos 10 centímetros restantes. Hacemos un nudo corredizo y 31 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 29, 30 y 31. Ahí está, 31 cadenas. Esto mide, sin estirar, 21 centímetros. Ahora, detrás de las cadenas están los nuditos. Saltamos el primer nudito y nos dirigimos al segundo, y vamos a hacer en total 30 deslizados. Ahí está el primero. Van a ser 30 en total. Y den altura al deslizado así antes de cerrar, para que no se les empiece a encoger también la correa. Así. Mi último nudito. Ahí. Vamos a cortar. A ver. Voy a dejar unos 20 centímetros más o menos. Miren,
parte de atrás y parte que va a quedar así, lado correcto. Sacamos, quedamos así, haciendo la cadenita. Ahora vamos a sacar el trapillo con cuidado. Vamos a agregar el mosquetón, en este caso le voy a agregar este mosquetón, y vamos a pasar el trapillo ahí en el mosquetón. Así. Ok. Esta es la parte que va a quedar dentro. Agreguémosle bien, así. Y así va a quedar. Entonces, en esta primer cadena de acá, vamos a agregar el trapillo que está de este lado. Vamos a pasarlo. Así. Ok, así estamos. Y en la otra cadenita, que es esta, vamos a pasar el del otro lado. Así. Ahí. Y vamos a hacer un nudo. Ahí está. Un nudito. Este pequeño lo dejamos así hacia abajo. Y el grande le empezamos a dar vuelta. Apretando un poco para que no se vaya a soltar. Así, unas 2, 3, 4 vueltas, lo que ustedes gusten. Así. Entonces sería 1, 2, 3, 4 vueltas que le di. Vamos a darle una más por si acaso. Así. Y aquí vamos a hacer 2 nudos bien apretaditos para que no se vaya a soltar. 1. Y 2. Así. Trato de jalarla por la parte de atrás y por acá encima, aquí arriba, paso en todas las vueltas que di. Tomo el trapillo. Ok, aquí terminamos. Aquí está el nudo, miren, pero para que no se vea mucho aquí adelante vamos a hacerlo así para que vaya escondiendo. Y esto lo paso acá, así. Ahí ustedes le van dando la forma. Miren, ahí se escondió los nuditos por esta parte. Y acá solamente cortamos. Ahí con cuidado ingresamos para que no se vea el trapillo que he cortado. Y listo, miren qué bonito. Ahora vamos a agregarle el zipper. Aquí tengo, vamos a ver qué color le agrego. Creo que le voy a agregar el color blanco. Sí, mejor le agrego el color blanco. Este zipper mide 23 centímetros y 2,5 centímetros de ancho. Ok, entonces vamos a medir donde lo vamos a agregar. Lo voy a poner acá. Por acá. Con un lapicero voy a trazar ahí para que más o menos sepa dónde voy a empezar a pasarle el hilo y aguja. Aquí en la esquina, así lo vamos a agregar. Ok. Voy a estar utilizando hilo de nylon de 0.25.
y solamente voy a estar utilizando uno, o sea, no va a ser doble. Acá en la esquina voy a empezar a hacer el nudito. Le hago 2 veces un nudo, en la cual paso 1 o 2 veces ahí para que no se vaya a soltar. Así. Voy a cortar esto. Y aquí empiezo. Lo voy a estar cosiendo ahí donde está esta lomita. Ahí. Esta es la cadena y acá está una lomita. Justo ahí. Vamos a agregar bien esto de la esquina. Agrego. Esta es la parte derecha que va a quedar arriba y esta es la de abajo. Entonces justo ahí donde marqué es donde voy a agregar y lo voy a pasar. Este es de mucha paciencia. Yo lo paso por la parte de atrás para que pues sujete bien la cremallera. Y lo sujeto varias veces. Lo paso 1 o 2 veces por el mismo lugar. No se ve bien, pero lo paso acá y luego acá. Por ahí lo paso nuevamente. Así. Ahí está. Y empiezo. Vamos a abrir acá. Acomodar ya en su lugar. Estiro bien el bolso. Así. Ahí. La cremallera, por ejemplo, esta tiene como aquí empieza, tiene como una línea. Ahí se logra ver. Entonces es ahí donde me guío para hacer las puntadas. Justo ahí en esa línea. Dejando intacta este lado así. Y aquí es donde hago las puntadas. Me guío por esa línea que se ve ahí. Vamos a ver. Siempre estirando bien el bolso para que no quede ahí todo encogido en la parte de arriba. Entonces así acomodamos bien. Pueden hacerlo con hilo regular, solamente que háganlo del mismo color de pues del terrapillo para que no se vaya a ver mucha la diferencia. A mí me gusta hacerlo con hilo de nylon porque además de que es muy fuerte, no se ve. Realmente no se ve y lo puedo utilizar en cualquier color de trapillo. Ahí hice una, sigo como unos 4 centímetros en la cual dejo. Siempre miren, ahí donde les dije, en la lomita, paso hacia atrás. Así. Voy acomodando que quede esta rayita justo en la lomita, ahí en la línea. Así. También le pueden hacer de esta manera para que sea más rápido. Solo que a mí me gusta pasarlo hacia el otro lado
para que sea más fuerte a la hora de pues tomar el hilo y que no se vaya a ver así, miren, que no se vaya a ver, que no se estire este aquí. Miren, este no se estira y este sí, porque le hice de esa manera. Entonces a mí me gusta pasarlo todo hacia atrás, aunque tome un poco más de tiempo, pero en este caso yo vendo mis bolsos y me gusta que queden bien ajustados. Entonces en toda esta rayita aquí hacerlo de esa misma manera, miren. Otra de las cosas es que antes de agregar la cremallera estiren bien el monedero, no lo vayan a estirar mientras están agregando la cremallera, de lo contrario se les empieza como a arrugar esto así, ok. Entonces si está bien estiradito el bolso así, a la hora que agregamos la cremallera no lo estiremos porque no se va a encoger así, entonces si no se ve bonito. Entonces antes de agregárselo es que tienen que estirar, ok, para que les quede así bien bonito. Aquí estoy terminando esto, así tiene que quedar. Entonces hacia abajo sin estirarlo, así, que quede bien sujeto, así, y hago el nudo justo por la parte de abajo de estas cadenas para que esas cadenitas puedan tapar el nudo que voy a hacer. Lo voy a hacer por acá, justo aquí. Pero antes de hacer el nudo, ahí agregamos bien. Si apretamos mucho lo que es el hilo, entonces ya se acomoda bien. Hacemos así, mire qué bonito. Y hago el nudito, segundo nudito, paso 2 veces ahí, le hago 3 y el último ahí, el número 3, y lo paso 3 veces por ahí por el hilo. Así, ahí queda bien sujeto, ¿sí? Y acá nada más pues lo hundo de esta manera y no se ve nada. Para hacer el otro lado, entonces nuevamente agrego ahí, hago el nudito por debajo, y la tercera por si acaso. Corto el resto, así, estiro ese lado, así. Entonces lo paso por la cremallera y empiezo a hacer este lado.
Voy cerrando para agregarlo bien. Y aquí está la línea donde me voy a guiar para coser esta cremallera de este lado. ¿Ven? Recuerden, ahí. Aquí voy terminando y tratamos de dejar este lado igual que el otro, así, un poquito más arriba. Así que quede parejo. ¿Ven? Y paso este un poquito hacia abajo. Y para que no quede suelto, ahí lo ajusto con el otro. Así. ¿Ven? No queda arrugado y es rápido de abrir, como hicimos en el lado anterior. Por si quedó muy apretada el hilo, entonces ya se ahí. ¿Ven? Y de igual manera lo llevamos hacia abajo de las cadenitas esta para hacer el nudito y esconder. Y el tercero. Dos y 3 veces lo paso. Ahí. Corto. Y ingreso esto hacia abajo. Y así no se ve, miren. Ahora vamos a cerrar. Ahí puedo agregarle un poco de trapillo aquí a este cierre para que me ayude a la hora de abrir. Así estiro bien el trapillo, unos 10 centímetros o los que ustedes gusten. Y con pegamento para tela vamos a pegarlo. Le agregué mi etiqueta y por acá vamos a agregarle la cuerda. Y listo, así de fácil podemos hacer este hermoso monedero, súper rápido y fácil de hacer. Si te gustó, déjame saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.